Entonces, es de esta manera que concluimos con los temas relacionados con las 70 semanas de Daniel, es decir, la diagramación de las 70 semanas de Daniel, la semana profética y el día y la hora cuando el Mashiach ben David traerá la redención a su pueblo Israel. Sin embargo, a pesar de haber concluido con el estudio de esta profecía, es necesario que analicemos otro testigo que también nos confirmará el diagrama elaborado según las revelaciones declaradas por el Eterno a través de sus santas escrituras. Este otro testigo es el cálculo del castigo por idolatría para las dos casas de Israel decretado por el Eterno. Para analizar este testigo es necesario ponernos en contexto histórico al respecto. Veamos. Después del tiempo de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos conocidos como las dos casas de Israel. El reino sureño llegó a ser conocido como el reino de Judá. El reino norteño llegó a ser conocido como el reino de Israel. Este reino norteño se llamó a menudo también Efraín en honor a su más prominente tribu. En Segunda de Reyes 17, se nos dice como el rey asirio Sargón II tomó cautivas a las 10 tribus del reino norteño en el 723 antes de la era común y los repatrió. Consecuentemente, solamente el reino sureño, Judá y Benjamín, quedó en su heredad. La casa de Efraín llegó a conocerse como las 10 tribus perdidas de Israel. En Jeremías 3:8, se dice que estas fueron divorciadas por Yahweh. A pesar del divorcio con la casa de Efraín, el Eterno hizo la promesa de una eventual restauración de las dos casas de Israel. La confirmación de esta promesa puede verse en Isaías 11 al 12, Jeremías 6 al 18, Oseas 1 al 3, Amós 8 al 10, Abdías 15 al 21, Micuías 12 al 13 y 3 al 15. Zacarías 13. Zacarías 9 al 10. Ezequiel 34 al 37. Parte de la razón por la que ocurrió la división fue que Efraín no quiso estar bajo la autoridad de Judá. Como resultado se rebelaron y establecieron su propia autoridad, sus propios sacerdotes y su propio santuario. También mezclaron la verdad de la Torá con paganismo. Basado en investigación histórica, puede perfectamente demostrarse que porciones significativas de las 10 tribus perdidas de Israel emigraron hacia el noroeste, ahora Europa, y se han de hallar hoy día entre los anglosajones celtas y pueblos asociados. En otras palabras, las tribus están mayormente localizadas hoy en día en Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa noroccidental, Australia, Nueva Zelanda y otras áreas dispersas. La mayoría de los descendientes de estas tribus son principalmente cristianos protestantes. Sin embargo, se debe aclarar que el cristianismo no representa a la casa de Efraín ya que sus doctrinas están fundadas en el paganismo de la religión babilónica romana que mantiene una versión antitorá de las buenas nuevas de redención, contrario a lo enseñado por Mashiach y sus emisarios. Por el contrario, la mayoría de los descendientes pueden estar helenizados culturalmente y bajo el yugo babilónico esperando ser liberados por la verdad restauradora de Mashiach. Los seguidores originales de Mashiach fueron la antigua secta nazarena del judaísmo, parte de la verdadera casa de Judá. Los requisitos para la verdadera restauración del reino de Israel son que la casa de Efraín debe restaurar su conocimiento a través del regreso a sus raíces hebreas, lo cual provocará celos a su hermana, la casa de Judá. Dando fiel testimonio del Yehoshua el Mashiach hebreo y no del Jesús el Cristo griego que se presenta cada domingo. Y a la vez, debe comprender la importancia de guardar la Torá del Eterno y de las santas convocaciones por él instituidas. Por otra parte, la casa de Judá debe reconocer que Yehoshua es el Mashiach que vino y que ha de venir. La restauración de las dos casas de Israel son las verdaderas buenas nuevas de redención. Ya que al quedar restaurado el instrumento del Eterno se podrá seguir con el plan de redención del resto de la humanidad en el milenio sabático. Entonces, habiendo entrado en contexto histórico sobre las dos casas de Israel, procedamos al análisis de este otro testigo. Ezequiel 4 al 8. Acuéstate sobre tu lado izquierdo, y echa sobre ti la culpa de Efraín. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con sus culpas. Yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años de la culpa de Efraín.
Cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho, y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. Luego mirarás el asedio de Jerusalén, y con brazo amenazante profetizarás contra ella. Yo te ataré con sogas para que no puedas darte vuelta de un lado a otro mientras no se cumplan los días del asedio. En este versículo vemos cómo el Eterno decreta castigo para las dos casas de Israel específicamente por causa de sus idolatrías. Unos versículos más adelante, en Ezequiel 4:13, el Eterno explica cuál será el castigo que aplicará a ambas casas. Así los hijos de Israel comerán su pan, inmundo, entre las naciones a donde los arrojaré. El exilio y la opresión enemiga fue este castigo decretado. Ambas casas de Israel iban a ser enviadas al exilio e iban a estar bajo la opresión del enemigo hasta que transcurrieran los plazos establecidos por el Eterno. 390 años para la casa de Efraín y 40 años para la casa de Judá. Veamos el diagrama de cada uno de los castigos en una línea del tiempo. Veamos el castigo de la casa de Judá. Ezequiel 4:6. Cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho, y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. La casa de Judá fue llevada en cautiverio por Nabucodonosor II, emperador de Babilonia. Sabemos que la última deportación del pueblo sureño se llevó a cabo en el año 597 anterior a la era común. Por consiguiente, debemos contar los 40 años decretados para su castigo por idolatría desde este punto. Ahora que hemos graficado el castigo de la casa de Judá, analicemos este versículo que vino a modificar dicho castigo por causa de la continua desobediencia de esta casa. Ezequiel 23:28-31. Así dice Adonai Yahweh: voy a entregarte en manos de los que odias, en manos de quienes te hartaron. Ellos te tratarán con odio y te despojarán de todas tus posesiones. Te dejarán completamente desnuda, y tus prostituciones quedarán al descubierto. Tu lujuria y tu promiscuidad son la causa de todo esto, porque te prostituiste con las naciones y te contaminaste con sus ídolos malolientes. Por cuanto has seguido los pasos de tu hermana, en castigo beberás la misma copa. Por la continua desobediencia de la casa de Judá, el Eterno le sumó a su castigo el plazo decretado para la casa de Efraín, su hermana. Según este versículo sabemos que el plazo de duración del castigo para la casa de Efraín son 390 años. La sumatoria de ambos plazos nos da como resultado un castigo de 430 años. Entonces, según este nuevo plazo, el castigo para la casa de Judá debió concluir en el año de 167 anterior a la era común. Recordemos que en base a nuestro estudio, este año es como un año de jubileo debido a que en este año se llevó a cabo el inicio de la lucha por la liberación de los judíos del imperio griego, la cual culminó con la derrota de este y con la dedicación del templo. Esta dedicación se conmemora año con la fiesta de Hanukkah. Como un dato adicional, es importante mencionar que esta fiesta era guardada por Yoshua el Mashiach, quien bajaba a Jerusalén para celebrarla en comunidad de sus discípulos. Veamos. Juan 10:22-23. Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Yoshua se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. A lo largo de la historia, la casa de Judá tuvo otros castigos decretados por parte del Eterno. Sin embargo, los castigos posteriores a la idolatría fueron causados por otras transgresiones a la Torá del Eterno. Veamos una de ellas. Según lo declarado por el Eterno, el pronunciamiento de su nombre es un mandamiento. Veamos. Éxodo 9:16. Sin embargo te he dejado con vida para este propósito, para mostrarte mi poder, y para que se proclame mi nombre por toda la tierra. Y en Ezequiel 39:25 se declara que el Eterno hizo regresar del exilio a la casa de Judá para mostrarle el celo por su nombre con la finalidad que fuera proclamado por toda la tierra. Sin embargo, Judá se negó a obedecer este mandato, decretó la prohibición de pronunciar el santo nombre. El ocultamiento del nombre del Eterno por parte de la casa de Judá inicia al volver del exilio babilónico. Luego de la guerra librada contra Antíoco IV Epífanes en el año de 167 anterior a la era común, este hecho ya estaba consumado.